títeres son la poesía. Los títeres son como una especie de metáforas con las cuales el titiritero puede dar curso pues a su mundo interior. Yo pienso que esa capacidad de poetizar y de metaforizar a través de la imagen es lo que permite que llegue de una manera tan directa y profunda al espíritu humano tanto de los adultos como de los niños. En forma inmediata el ser humano necesita la poesía, y la poesía de la imagen, en este caso, que es muy fuerte y es muy grandota a través del teatro de los títeres. Los diversos recorridos que se han hecho de la historia del teatro de títeres en Colombia hablan de diversos momentos y de diversas etapas. Digamos que algunos autores han trabajado mucho más la etapa precolombina, y se afirma de esa manera que los indígenas ya trabajaban con máscaras en forma de títeres y los usaban como títeres en sus rituales. Pero digamos que contemporáneamente, a partir del siglo XX, lo que se sabe es que hay tres momentos, digamos, claves en la historia del teatro de títeres. Un primer momento corresponde al periodo entre 1910 y 1914, cuando un titiritero manizalita, Sergio Londoño, se inventa un títere unipersonal que se llama Manuelucho Sepúlveda y Vinasco. Ese es un títere, digamos, emblemático en la historia del eje cafetero, porque se vuelve el personaje principal del titiritero Sergio Londoño, y digamos que a esa corresponde una primera etapa. Hay un segundo momento que en mi opinión es muy importante, y es la fundación de este teatro donde estamos grabando esto. Este es el Teatro del Parque, que se inaugura en 1936 durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo. De manera que esa es la segunda etapa, con Antonio Angulo, que ha visto ese teatro de títeres y que empieza a trabajar ese arte en el Teatro del Parque, siendo él su primer director. Hay una tercera etapa, que es la que yo estoy trabajando en mi investigación, que corresponde al periodo de 1977-2007, es decir, la década del 70 como el inicio de la tercera etapa del teatro de títeres en Colombia, que es realmente la que, en mi opinión, llega para quedarse. Es decir, un momento en la historia del teatro de títeres en que la mayoría de los grupos de teatro deciden abandonar su actividad como actores y retoman el teatro de títeres como forma de expresión y de comunicación. Nosotros, mi hermano y yo, César, nos empezamos a dedicar al teatro de títeres más o menos como en los años 70, cuando empezamos a ser como asiduos espectadores del movimiento teatral que se estaba gestando en la ciudad de Bogotá. Esta idea mía de hacer una historia del teatro de títeres tiene que ver con la idea de hacerle un homenaje a este titiritero fallecido en Caracas en diciembre de 1991, y entonces, gracias a la esposa de Camilo, Constanza Guillén, yo retomo los materiales que él había recopilado y sigo con la idea que él tenía de hacer este trabajo. La segunda motivación tiene que ver con la ausencia de materiales y de textos académicos que hablen de este proceso. En septiembre de 1977, nosotros somos la mayoría de estudiantes de la Universidad Nacional o estudiantes de ciencias humanas y de artes, de música, de filosofía, de antropología. Nuestra intención era ser actores, pero después de ver al grupo de títeres, el Biombo Latino, pues quedamos decididamente como enamorados pues de esta propuesta y de los títeres. Y ellos fundaron una escuela de títeres que estaba auspiciada por Colcultura y que estaba programada a un año. Pues allí nos enteramos como de las técnicas del teatro de títeres. Nosotros, por nuestra parte, encontramos esa compenetración profunda con el teatro de los títeres
Y es así como podemos expresar, volver a fabular, como lo hicieran algunos fabulistas de antaño, como lo han hecho desde siempre, los griegos, los europeos, aquí mismo en América, lo hacían pues los viejos, los mamos. Nosotros decidimos fabular. Y es así como empezamos a fabular para niños, para jóvenes y para adultos, para todos los públicos. Esa es la última etapa que estoy desarrollando en mi trabajo. De esa etapa vienen grupos como La Libélula Dorada, Los Matachos, que hoy se llaman Ringlete Teatro, La Loca Compañía de Armenia, La Fanfarria de Medellín, El Guiño del Guiñol, Teatrova, Teatro Comunidad, Paciencia de Guayaba, Solo Burbujas de Bogotá y El Volantín de Pereira. Esos son los grupos sobre los cuales estoy trabajando en mi investigación. Ay, ¿por qué no me avisaron que venía para detenido un cubito bien malo, rojo? Mira todos los niños que vinieron a verte. Ay, amigas, gracias por venir, gracias madre por traer a los niños. Pero en Colombia, los inicios de la década del 70 marcaron, digamos, a los niños como el público preferencial para el teatro de títeres, porque los grupos inicialmente fueron, digamos, a espacios como piñatas, como fiestas infantiles, como teatros básicamente para niños, y eso hizo que en Colombia se marcara el público infantil como el público preferencial del teatro de títeres. Así que decidimos hablar de Macondo, de esta Colombia locombia, asombrosa y maravillosa, y un poco nos metimos a construir una dramaturgia que expresara de alguna forma para el niño una visión del mundo que era nuestra forma de hablarle de hablar como artistas, de hablar como titiriteros. Inicialmente comenzamos con estas obras para niños. Luego empezamos a buscar el público adulto, ¿sí? Con el objetivo de que si acercábamos a los adultos a los títeres, obviamente vendrían detrás los niños, ¿sí? Ya que los niños no andan solos. Entonces empezamos a manejar como una especie como de doble lenguaje para involucrar pues no solamente a los niños, sino también a los adultos. Pues también manejábamos, digamos, como una serie de sus textos pues, que le llegaban más al adulto, pero que a la vez, pues, digamos, en el desarrollo pues, de la dramaturgia y de las peripecias que sufrían los personajes, de las aventuras que tenían, pues los niños se iban enganchando. El público ha evolucionado mucho. En el caso nuestro podríamos decir que somos una generación que ha tenido que vivir esa diferencia de haber, cuando niños, sabido que había muy pocos teléfonos en cada barrio, que había un solo televisor en cada casa, hasta llegar a este punto donde la gente carga el teléfono, el radio y todos los aparatos entre el bolsillo. Entonces, algunas personas piensan que por la evolución de esos sistemas, el teatro de títeres y el teatro en vivo va a perder vigencia porque el cine y porque el video lo van a superar, y nosotros nos hemos dado cuenta que no. El público sí ha evolucionado porque de todas maneras está muy estimulado, está sobreestimulado, pero nosotros pensamos que hay una esencia del ser humano que se mantiene, que cuando un tambor suena, el corazón es el mismo corazón de los niños de ahora que de los niños de hace 20 años, que es el tiempo que lleva nuestra compañía trabajando. ¿Cómo son de brutos? ¿Cómo van a atracar al jefe? Estos. Yo creo que la gran capacidad que tiene el títere de transmitir cosas tiene que ver con su carácter distanciado del actor, es decir, el títere es un muñeco, por supuesto, pero a la hora del espectáculo, tanto los adultos como los niños borramos, digamos, al actor y miramos al títere como si fuera un ente autónomo. Eso es maravilloso, porque eso hace parte, digamos, de todo lo que significa el encuentro estético público-actores. Yo pienso que las diferencias más importantes entre un titiritero y un actor es que hay que tener una cierta dosis de humildad para permitir que sea el muñeco el que se gane los aplausos. Pero en términos profesionales y del oficio, pienso que
el titiritero necesita un poco más de formación que un actor natural, que un actor de carne y hueso. Le rompió el vestido. La quería violenta. ¿Y ustedes le van a creer a un vecino que pierde tan fácilmente la cabeza? Bueno, yo creo que la diferencia fundamental entre el teatro de títeres y el teatro de actores es como el instrumento, digamos, de expresión, porque el actor se expresa, digamos, directamente con su cuerpo, mientras que el titiritero tiene que proyectarse como en un cuerpo ajeno, en un cuerpo, digamos, distinto al de él. Y lo que uno encuentra es que siempre tanto adultos como niños están básicamente mirando el muñeco, incluso cuando los actores están a la vista. Eso no interfiere para nada en la magia que se crea, en esa magia comunicativa que se crea entre el muñeco y los espectadores. Los títeres, más bien yo le voy a decir un poco. Es una entrevista en la que estoy yo. Por favor, Calixto, compórtate. Ay, qué pena, me disculpa, qué vaina. El actor se ocupa básicamente del trabajo con su cuerpo, y es su cuerpo el que se transforma, el que finge ser otro. En el caso de los títeres es distinto. El titiritero casi siempre está tras el títere, escondido tras el títere o parapetado tras él de una u otra forma. En ocasiones, claro, interactúa. Pero esa fue una transformación que nosotros tuvimos que dar, al dar el salto de actores a titiriteros. Se la pasa dormido todo el tiempo, gato tamarindo, por eso no coloca atención. Así que a cazar esos ratones. ¡Ánimo, gatico! ¡Ánimo! Me voy a cazar los ratones inmediatamente. Pues al tener que asumir otros roles con las manos, que es con lo que el titiritero tiene para expresarse, sus manos, su voz, cómo con la mano poderle dar vida a otro personaje, ¿sí? También es parte de la formación como actor. Entonces también le ayuda a sacar ese otro personaje de todas maneras. Es complementario, más que diferencia, yo lo veo complementario. Bueno, algunos compañeros o algunos colegas pues dirán que ser titiritero es ser titiritero y ser actor es actor. En el caso formativo nuestro va muy integrado los dos, complementa. Gordon Craig, que fue un famosísimo actor, director y sobre todo escenógrafo inglés, dice que la marioneta y el títere son mucho más creíbles y tienen mucho mayor posibilidades estéticas y, digamos, plásticas en el escenario. Piezas donde se experimentaba con el lenguaje y con distintas técnicas de los títeres. Ocurren, pues, como muchos movimientos en la dramaturgia en ese momento, pero particularmente señalo una cosa, que son textos producidos por el grupo y por algunas personas que como dramaturgos logran desarrollar un teatro, una dramaturgia para el teatro de los títeres colombiano, latinoamericano, mundial. Yo pienso que el arte en general es pedagógico. Estoy en contra de la obligación que a veces nos ponen las entidades culturales de tener que hacer foros y conversatorios después de los espectáculos, porque creo que el teatro y los títeres son pedagógicos en sí mismos. Sin necesidad de decir moralejas y sin necesidad de recitar, digamos, manuales o de dar máximas de comportamiento, podemos mostrar con el ejemplo de los muñecos y con el ejemplo del teatro, podemos mostrar cosas que queremos que sean y cosas que queremos que no sean. Estatua asustada. Estatua contenta. Estatua con hambre. El ser humano tiene inscrito en su quehacer la necesidad de descubrir que la materia inerte puede estar viva y que a la materia la habita un ánima, que es lo que los titiriteros de alguna forma descubrimos, y no estoy siendo metafísico para nada, pero siento que el ser humano siempre encontrará espacios y formas de animar la materia y de contar historias a través del teatro de los títeres. Lo que hace que
que el teatro de títeres tenga como un atractivo tan especial, ante todo en los niños y bueno, en todo ese niño, todos los niños que los adultos llevamos amordazados por dentro, es que de alguna manera el teatro de títeres es muy ancestral, tiene que ver de alguna manera con la magia, con el animismo y en ese sentido con el inconsciente de la humanidad. Eso, por supuesto, lo han retomado los teatros de títeres y de marionetas, y en el terreno de lo pedagógico, esa comunicación que es importantísima para transmitir propuestas, ideas, enseñanzas, lo que se quiera, se vuelve clave a la hora del contacto entre público y actores. En las escuelas se ha usado mucho, en las escuelas se usa mucho más frecuentemente que antes el títere para asuntos didácticos, y ahora con comunidades se está usando, también con comunidades adultas. Se ha hecho en el eje cafetero, se ha hecho en la costa. Gran parte de la reeducación y de la educación que se está haciendo para el buen uso de los recursos naturales y para el cuidado del planeta se está haciendo a través de teatro de títeres, y eso ha funcionado maravillosamente. El niño, en la medida en que va creciendo, quiere ser grande, no quiere ser niño. Entonces muchas veces ese tratamiento tan infantil, pues espanta un poco el público mismo infantil, ¿sí? Los sardinos quieren ver más allá, están creciendo, su cerebro se está desarrollando muchísimo más rápido y quieren ver cosas que sean mucho más interesantes y de pronto hasta mucho más complejas. Al muñeco es increíble, pero al muñeco se le cree más que incluso al actor de carne y hueso, por esa magia de comunicación, por esas enormes posibilidades de movilidad y plásticas que tiene el muñeco. Más o menos. Además, un titiritero que... Y un titiritero que... Ah, ya, perfecto. Sí, y un titiritero es ante todo un poeta que habla con sus títeres y con sus manos. Como propósito académico se continúa con este trabajo, y por eso durante este año muy amablemente el Centro de Investigaciones ha financiado este proyecto y esperamos publicar la historia del teatro de títeres en Colombia entre 1977 y 2007 a finales del año entrante. Los únicos seres o los seres que le hemos dado gran importancia a los elementos exteriores como instrumentos que forman parte, digamos, de nuestra cultura y de nuestra manera de existir. Entonces, como seres instrumentados, necesitamos de estos elementos exteriores, ¿sí? Precisamente para crear lenguaje, para crear cultura, para crear relaciones entre los seres. Y el teatro de títeres se fundamenta en eso, en su instrumentación, en buscar los elementos exteriores al ser para trabajados, es decir, transformarlos, relacionarnos con ellos, y en esa relación creamos objetos exteriores. Ese es el primer punto. Yo creo que un titiritero es aquel que está dado hacia al contar historias o llegar a las personas a través de diferentes materiales, ¿sí? Un titiritero no solo manipula lo que son títeres como tal, sino objetos. Cualquier objeto puede ser sensible, ser manipulado y a través de él contar una historia. ¿Sí? Es como aquel que se desprende de su cuerpo para dar vida a otro objeto que no lo tiene, que por sí mismo no podría moverse o hablar o bailar. Y el otro es precisamente el de la historia que se cuenta alrededor de esos instrumentos. O sea, los instrumentos en sí mismos tienen un significado, tienen una historia. Cada cosa que nosotros tenemos a nuestro alrededor es algo que nos cuenta una historia, ya sea una historia verídica o una historia imaginada, una historia fantástica. Que los títeres son un muy buen camino para acercar al público, y sobre todo a un público potente que es la niñez. Es decir, si uno comienza a educar a los niños a que vean teatro, a que hagan teatro, o que sean un público asiduo, los títeres son el medio, son realmente el canal.
Es una forma de atrapar y de cautivar público, definitivamente. Y ya si uno quiere hacer un trabajo pedagógico a través de títeres, también es un buen camino, porque es una forma didáctica, es una forma creativa de poder, no sé, hablar de algo a un niño o a un espectador. Creo que esa sería la virtud del teatro de títeres. Contar historias es el acto pedagógico por excelencia. Contar historias, desde que los hombres pudieron inventar el lenguaje y pudieron hablar entre ellos, comenzaron a contarse historias y estas historias se convirtieron en cuentos narrados, orales, que se fueron transmitiendo de generación en generación y se convirtieron en mitos. Y se convirtieron en mitos porque precisamente contaban lo esencial de los seres humanos, que era reconocer de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo logramos llegar a este mundo, cómo se creó el mundo, ¿sí? Y todas las preguntas que nos hacemos nosotros como hombres, tratamos de contestarlas a través de una historia, de un cuento, de algo narrado, una narración. Y eso es precisamente el teatro de títeres. Yo creo que es una herramienta pedagógica fundamental, ¿sí? En la medida en que me permite acercarme al otro y a la otra de forma diferente, pero también creo que un poco más sincera y más abstraída de cualquier barrera que yo tenga. Si yo tengo un objeto entre la conversación de nosotros dos, ya el objeto es el que va a hablar por los dos, o los dos hablamos a través de ese objeto, ¿sí? De esa manera, en las clases, con los propios compañeros, el utilizar objetos o títeres me permite esa interacción diferente. El problema de la educación tecnologizada ha sido un problema. Digamos que se ha pensado y la tendencia de la educación es tecnificarla y de esa manera el arte, por una razón completamente inexplicable, se ha relegado cuando en la tecnología se requiere también de creatividad y de arte y de todos estos conceptos. Se le ha quitado el espacio. Se le ha dedicado el espacio mucho más a las matemáticas, a las ciencias puras, a las ciencias aplicadas y en general a las tecnologías. Pero se ha olvidado que en esas ciencias puras, en la tecnología también, ¿sí? Tiene un componente de creación fundamental. El poder que tiene es que definitivamente hacer títeres es como jugar. Y lo básico para un niño es jugar. Y a un niño se le llega jugando. Y si uno hace títeres para un público infantil, definitivamente el público infantil siente que está haciendo lo mismo que cualquier niño hace con un carrito, con una muñeca, jugar. Y creo que ese es un buen medio, es decir, más allá de todas las pretensiones que los grupos de títeres tengan para sensibilizar públicos, es eso, es saber que hacer títeres es jugar y que la actividad esencial de un niño es el juego, pero que a través del juego también se aprende. Más allá de la interacción que podamos entablar con los estudiantes, es la innovación que esto genera, ¿sí? Porque es un objeto extraño el que está interactuando en el transcurrir de las clases, y eso, digamos, que sobre todo a los niños más pequeños los llama mucho, ¿sí? Un títere o un objeto que se mueve para ciertas cosas les llama mucho la atención y les posibilita mucho más también su expresión. Por eso es tan importante que exista en el colegio, en la universidad y desde pequeños, ¿sí? Estos dispositivos, ¿no? Que le permiten a los niños precisamente ver el mundo de una manera elástica, ¿no? Ver un mundo relativo, ver un mundo fantástico, ver un pensamiento divergente que le permita construir mundos posibles, y eso es el teatro de títeres, eso es el arte en su conjunto, la posibilidad de instrumentar de una manera creativa y distinta, la posibilidad de contar narraciones y de crear mundos posibles. Eso es lo que quisiéramos que existiera también en nuestras escuelas desde los primeros años y que se desarrollara también a través de un programa muy consolidado de artes durante todo el proceso de educación de nuestros estudiantes para que tengan esa gran capacidad de inventar el mundo.